Hey guys, how did it go with the to be verb and present tense? Hola chicos, ¿cómo les fue con el verbo to be en presente? ¿Pensaron que ya estaba todo dicho con respecto al verbo to be? So sorry. Nos viene el verbo to be en pasado. No perdamos más tiempo, let's get started. Comencemos por recordar por qué es importante el verbo to be. Recuerda que es uno de los verbos más usados en inglés y en este caso lo vamos a usar para describir el pasado. Por ejemplo, si quieres decir yo estaba en casa, debemos decir I was at home. También es esencial para contar historias, descripciones y por supuesto para hacer preguntas y negar en pasado. Comencemos con un ejemplo muy rápido. Ella era profesora. She was a teacher. Ellos estaban en el parque. They were at the park. ¿Te diste cuenta de que en ambos casos estamos hablando en pasado, pero el verbo to be adopta dos formas diferentes, el was y el were? Vamos a estudiar un poquito más de eso. La estructura del verbo to be en pasado se va a dividir en dos. Los sujetos que usan el was y los sujetos que usan were. Esto es mucho más fácil que en presente, donde teníamos tres grupos diferentes. Aquí solo tenemos dos. El was va a trabajar con I, he, she, it, es decir, con los singulares. Y were va a trabajar con todos los plurales. Vamos a ver ejemplos. I was at home. He was happy. They were at the park. Estarás preguntándote por qué tenemos aquí you, en el caso de you, we y they were. En este caso, you es ustedes. Este you también puede ser utilizado para algo llamado formal you, que en español conocemos como usted. Pues sí, como lo estás escuchando. Las reglas del verbo to be en pasado se limitan a usar el was en el caso de los singulares y usar el were en el caso de los plurales. Veamos más ejemplos. I was tired. Yo estaba cansado. You were in Spain last summer. Tú estuviste en España el verano pasado. Estas reglas también se mantienen para la forma negativa. Recuerda que el verbo to be no necesita ningún auxiliar para la forma negativa o para hacer preguntas. Él solito puede hacerlo todo. Y esto es verdad tanto en presente como en pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. I was not at home. También puedes decir I wasn't at home. She was not happy. She wasn't happy. We were not in the park. También puedes decir we weren't in the park. En el caso de las oraciones interrogativas es muy fácil, sobre todo porque ya tú sabes que en inglés para hacer una pregunta debes poner el verbo en primer lugar. Recuerda que el verbo to be no necesita auxiliares, así que lo colocamos a él en primer lugar. Was he your teacher? Were they at the party? Were they in the park?
Esto parece muy sencillo, ¿no es así? Sin embargo, es muy importante tener muy claros los usos del was y el were, sobre todo porque en español decimos yo fui maestra y yo fui al parque usando aparentemente la misma palabra, pero hay que recordar que pertenecen a verbos distintos. Lo mismo va a suceder en inglés. Vamos a usar was y were cuando estemos hablando del primer caso. Yo fui maestra o ellos fueron maestros. El verbo to be en pasado lo vamos a utilizar para describir estados y emociones en el pasado. I was tired yesterday. She was happy after the exam. Para hablar de lugares en el pasado. We were at the mall last night. He was at his office. También lo vamos a utilizar para describir personas o cosas en el pasado. The movie was amazing. They were great teachers. Y finalmente, para hablar de la edad en el pasado. Recuerda que en inglés la edad se expresa con el verbo to be. I was 10 years old in 2010. She was 25 when she moved to Spain. Debes estar muy atento a estos errores que son muy comunes. El you, a pesar de que es singular, nunca va a trabajar con was. Si se trata de tú, you como tú, sería you were at home. Igual si se trata de usted. Usted estuvo en casa. You were at home. Otro error muy frecuente es confundir was y were en el caso de he, she, it. No debes olvidar que he, she, it siempre va a trabajar con was. She wasn't happy. Y en el caso de ellos o ellas, they, siempre vamos a trabajar con were. Were they at the party? Ahora es tu turno de practicar. Aquí te voy a dejar estas 3 oraciones para completar y quiero ver tus respuestas en los comentarios. Was it easy or difficult? ¿Fue fácil o fue difícil? Let me know in the comments below. Dímelo en los comentarios aquí abajo. Si te ha gustado este video, déjame tu like, suscríbete y activa las campanitas para que no te pierdas ninguna de nuestras clases. Te quiero ver en la próxima clase. See you later!